Bien amigos, ya estamos de vuelta y creo que tenemos por ahí pues ya bien conectada a nuestra invitada en el día de hoy, que como les decíamos es la licenciada Soraya Lara de Mármol, que es psicóloga con una maestría en terapia familiar y de pareja y también infanto-juvenil y directora del Centro de Asistencia Familiar y también presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, PACAM. Así es que le damos la bienvenida, ahí está ella. Bienvenida, Soraya. Muy buenas noches, querida Maribel. Muchas gracias por la invitación. Muy agradable conversar siempre contigo y con tu teleaudiencia. Y sobre todo, en esta ocasión, para hablar de un tema de mucho interés, como es la supervivencia en este periodo que le ha tocado a la humanidad vivir, la pandemia y sobre el COVID-19, esta enfermedad que nos ha puesto a todos ante una situación que hemos tenido que cambiar nuestro estilo de vida de una manera abrupta sin proponernos esta situación. Bueno, pues gracias a ti, Soraya, por acceder a nuestra invitación y pues conectarte con todo nuestro público para hablar sobre este tema tan importante. Y inmediatamente te vamos a hacer la primera pregunta. No hay duda, y ya todo el mundo lo sabe, que nos encontramos en medio de enfrentando una crisis que es mundial, pero que afecta todo lo que ha sido la normalidad, la rutina de nosotros, de todo el mundo, que ha roto con todos esos esquemas, que nos ha mantenido en distanciamiento y por supuesto que tenemos que afrontar algo que todavía no sabemos cuándo va a terminar. ¿Qué tú nos puedes decir sobre las consecuencias psicológicas que involucra este confinamiento, este estar en casa por más ya de 2 meses, casi 3 meses y pico, tanto a los adultos como a los jóvenes? Hablar de encierro, a mí prefiero hablar de responsabilidad de las personas en asumir una actitud de autocuidado en el hogar. Quedarnos en casa como una medida de protección, de prevención y de autocuidado. El tema de encerramiento pues trae una connotación negativa una vez la mencionamos porque implica como una situación forzada por otra persona en la que te impide tu libertad. Entonces aquí no es un asunto de privar a nadie de la libertad individual, de la libertad de autonomía, sino más bien asumir una actitud de autocuidado en el hogar, de convivencia con la familia. Hay muchas preocupaciones en torno a la afección psicológica en el mundo, no tan solo en la República Dominicana. Tenemos que considerar primero la ruptura con la cotidianidad en la forma en que vivíamos hace todo un siglo, porque la otra pandemia que vivió la humanidad hace precisamente 100 años. Pero esta afección psicológica también va a variar mucho entre personas, entre comunidades, entre países. Hay muchas formas en las que personas pueden experimentar ansiedad, depresión, ataque de pánico, quizás una exagerada preocupación por la vida, por la muerte, por no enfermarse. Es cierto, hay una realidad de contagio, hay personas que fallecen y a escala mundial, pues la muerte fueron muy preocupantes, ¿no? Por la cantidad de personas que han fallecido.
pero en la medida en que se han ido realizando investigaciones, que se han reducido las muertes, que ya hay tratamientos que están siendo más efectivos, pues las personas comienzan a sentir mejor control de su vida, de su salud y de que no todo el que la contraiga va a morir por la enfermedad. Bueno, pues así es, Soraya. La verdad es que es muy difícil controlar el miedo, la ansiedad, todo lo que significa la posibilidad de contagiarnos. Y eso pues definitivamente pues mantiene a las personas en un estado de alerta que genera mucho estrés y que realmente no ayuda mucho, ¿no? Pues a todo lo que es superar con verdadero positivismo todo lo que significa este reto tan importante para la humanidad. Pero yo quisiera que tú nos dijeras como psicóloga, ¿qué puede enseñarnos la pandemia sobre cómo las personas responden a la adversidad? Cuando hay un problema, cuando hay una crisis, ¿cómo realmente deben reaccionar? ¿Qué nos enseña la pandemia sobre el manejo de la adversidad? Eh, Como hablo en muchos escenarios y con mis colegas, mis familiares, que yo digo que esta situación nos ha expuesto a todas y a todos a demostrar la capacidad que hemos tenido para sobreponernos a una situación de una enfermedad que pone en riesgo nuestra salud y nos lleva al extremo de pensar que también podemos fallecer por la aflicción, por el contagio. Entonces, la adversidad es la enfermedad en sí misma. Quizás otras personas ven el distanciarse, en quedarse en casa como medida de protección, como encerrarse y esta connotación negativa pues puede generar en las personas angustias. Pensar en qué es autoprotección, qué es autocuidado, qué es prevenir eh, o que contagiemos a otros familiares es una forma de afrontar la situación, el cómo vemos la situación. Entonces, afrontar es buscar mecanismos, estrategias para reducir el impacto negativo que pueda tener esta situación sobre las personas. El cómo vamos desarrollando una serie de actitudes como por ejemplo autocuidarse, usar mascarillas, la higiene. Hay personas que han recurrido mucho a la espiritualidad, leer, oír buena música, desarrollar actividades familiares en ese contexto íntimo. Entonces, esto son formas de afrontar esa situación. Entonces, creo que el aprendizaje ha sido bastante significativo en ese sentido, porque hemos tenido que desarrollar habilidades para afrontar la pandemia. Bueno, pues definitivamente es cierto. Esta pandemia y este encierro, este confinamiento, pues ha ayudado a muchísimas personas a explorar su creatividad, a hacer cosas que realmente no hacían junto con sus familias. Pero también, pues no podemos dejar de lado que hay muchas personas que se angustian, que realmente se quedan todo el tiempo con un miedo que no pueden, controlar. Y hablando de esto, la siguiente pregunta tiene relación con todo lo que acabas de hablar, y es cómo el miedo al coronavirus está cambiando nuestra psicología. ¿Qué efectos nocivos realmente se producen frente a esta amenaza en términos psicológicos? Esa pregunta es muy interesante sobre el miedo. ¿Cómo nos afecta psicológicamente tener esa sensación de miedo? El miedo en un principio se desbordó porque no había tratamientos todavía muy bien identificados, eh, muchos fallecimientos, entonces el sentir
que la situación estaba fuera de control, incrementaba el miedo. Pero el miedo también nos lleva a tomar una serie de medidas para garantizar nuestra salud, para garantizar nuestro autocuidado y que permanezcamos en nuestras casas como una medida de prevención, como una medida de salud, como una medida de supervivencia. Yo creo que eso ha sido lo más importante, que en la medida, ¿no?, que la situación comenzó a conocerse, que los médicos comenzaran a explicar la enfermedad, que comenzaron inmediatamente a realizarse investigaciones, pues eso va generando una percepción de que la situación ya está bajo control médico, bajo control científico, y eso trae calma. Y en la medida en que también se nos va diciendo, ya es con lavarse las manos, con usar mascarillas, no permanecer mucho tiempo en espacios cerrados, eh, eso va generando más tranquilidad porque las personas se van dando cuenta que su salud ante esta pandemia pues está bajo el cuidado responsable de cada quien. Entonces eso también tiene un efecto muy positivo psicológicamente en las personas porque ya comienzan a sentir que si toman estas medidas, pues es una garantía de que van a estar saludables. Bueno, pues Soraya, de verdad, sin dudas, es una nueva experiencia que hemos ido pues manejando poco a poco y ciertamente lo más importante, lo que tú decías y me parece lo más realmente directo para decirle a todas las personas que sienten este miedo y es que cada persona es responsable de cada quien y que realmente eso es lo indispensable, que cada cual entienda que debe cuidarse a sí mismo porque así cuida a los demás. Definitivamente es así. Pero hay una situación que pues se está generando muchos rumores en las redes sociales y la gente que habla de que precisamente este encierro ha generado muchos divorcios, muchos pleitos entre parejas, mucha disolución de matrimonios. ¿Qué tú dices, a qué tú realmente atribuyes esto y por qué? Frente a esta situación que planteas acerca de si hay un incremento del divorcio, pues aún tenemos que observar las estadísticas al respecto. Pero en momentos de crisis, de tensión, y más esta, que es una tensión extrafamiliar, es decir, que viene desde fuera, y si ya en el sistema familiar había, en la relación de pareja, conflictos acumulados, maltratos, quizás con un historial de infidelidad, de muchísimas adversidades, conflictos crónicos no resueltos en la pareja, pues con un incremento de la tensión por este cambio abrupto en la relación de pareja, en el sistema familiar, porque cambiaron muchas rutinas, salir, socializar, trabajar, visitar familiares. Entonces hay también una sensación de malestar porque todas esas rutinas no se podían o todavía no se pueden seguir realizando. Entonces la pareja tiene que convivir y si no ha habido una relación afectuosa, cercana, de confianza, de una intimidad emocional muy rica, pues se va obviamente a disparar también la ansiedad entre ellos, los conflictos pueden ser más severos y entonces de tomar la decisión de una separación, pero ya es porque viene la pareja atravesando situaciones muy críticas, muy dolorosas y donde no habían logrado acuerdo. Pero sin embargo podemos encontrar otras parejas que nos han dado testimonio de que esta experiencia le ha servido para fortalecerse,
para lograr mayor intimidad, incluso para hablar de temas que antes no habían conversado. De manera que esto va a depender mucho de cómo estuviese la relación de pareja antes de que ocurriera esta pandemia. Bueno, pues tienes toda la razón y es verdaderamente lógico. Si hay parejas que pues tenían problemas anteriormente en una vida ya que rutinaria, pues lo disimulaban un poco, el hecho de estar juntos todo el tiempo, pues obviamente ha detonado todo esto que tienen dentro, ¿no? Y que probablemente no han podido superar. Y ciertamente es así, pero contrariamente también, muchas parejas se han fortalecido y lo vemos pues dando testimonios a cada momento de que la familia ha recobrado una serie de valores, que la prisa ya no interviene y que han encontrado realmente cosas muy positivas. Pero en este orden a mí me gustaría preguntarte cómo afecta el estrés de familias en conflicto, el desarrollo cerebral de algunos niños y su salud cuando son adultos. Sí, el estrés también suele generar en los niños un malestar y crear también alteraciones, igual en la pareja, en los individuos, porque una situación de estrés permanente desregula el sistema fisiológico porque no fuimos diseñados como especie para vivir en un estrés sostenido. Entonces se puede generar más cortisol, el cortisol generar más adrenalina y esto traer cambios importantes en el funcionamiento cognitivo, en el funcionamiento cerebral, porque el organismo no estaba preparado para vivir durante meses esta situación. Igual pasa con los niños. Puede afectarse el aprendizaje, puede afectarse la atención. Los niños también, que ahora están más en un mundo de adultos permanentemente, porque no están yendo a la escuela, no están participando con amiguitos, con los primitos, sino que están permanentemente con los padres ante una situación nueva. O sea, pero cuando comenzó también tenían que estar en casa con las clases, recibiéndola virtual, los padres también trabajando de igual manera, y era una situación bastante incómoda para la familia porque padres trabajando, hijos pequeños teniendo que estar también recibiendo las clases. Fue una situación muy novedosa que generaba un estrés también a la familia, pero un estrés que no estaba siendo provocado como por la familia misma, sino por la situación que había aparecido y que todos teníamos que seguir las agendas, independientemente de que ahora la casa también se convirtiera en una escuela y se convirtiera en una zona de trabajo, más otras situaciones que podían también estar sucediendo en el hogar. De manera que sí, esto trae consecuencias. Bueno, pues es natural, vivimos una situación anómala donde los niños están encerrados sin la libertad a que están acostumbrados, el poder ver a los amiguitos en el colegio, sus primos, sus familiares, el tener que estar todo el tiempo dentro del hogar, muchas veces hogares muy estrechos, con poco espacio, pues debe generar pues algún tipo de estrés que pudiera traer consecuencias. Pero por otro lado, la amenaza de este virus ocupa gran parte de mensajes e informaciones que a veces no son tan ciertas y que inundan las redes sociales. Este bombardeo constante de información puede provocar una mayor ansiedad con efectos inmediatos a nuestra salud mental, el hecho de estar pues recogiendo todo lo que aparece en las redes sociales. Al inicio de la pandemia estuvimos con un bombardeo permanente de información y de desinformación en el sentido de que aún no teníamos a través
de los médicos y la ciencia respuestas que pudieran aquietarnos. Conforme va pasando el tiempo, pues vamos teniendo más sensación de control y podemos tomar mejores medidas, pero siempre es recomendable decirle a las personas que no se expongan o sobreexpongan a tantas informaciones que pueden traer una exagerada percepción de la realidad, que puede incrementar los temores. Es preferible siempre elegir una hora del día para informarse de todo lo que está aconteciendo en torno al COVID-19, escuchar los boletines que emite el Ministerio de Salud, porque son informaciones que van a estar fundamentadas en datos reales, en cifras que pueden indicar el riesgo, la peligrosidad, igual los avances en este tema que es que aún tengamos 6 meses en esta situación, es un tema muy novedoso, porque todavía en diferentes países están realizando investigaciones y investigando específicamente sobre las vacunas. Entonces, tener muchas informaciones, pues las personas pueden confundirse y pueden sentirse también más ansiosas porque van a tener quizás informaciones contradictorias, informaciones que son más eh, para llamar la atención, más que para calmar a las personas, para decirles cómo cuidarse, invitarles a ese autocuidado. Entonces, no todos los medios informativos van a dar calma a las personas. Entonces, las personas sí pueden responsabilizarse sobre no exponerse a tanta contaminación, de tantas informaciones, de tanto sufrimiento, porque no podemos aumentar el sufrimiento, tenemos que buscar la forma de cómo aquietar nuestros pensamientos. Y yo creo que se puede lograr a través de ejercicios de meditación, de respiración, ejercicio físico, buenas lecturas, escuchar música agradable, eh, hacer cosas que puedan levantar el estado del ánimo, tener conversaciones agradables, pero igual cuando las personas se sienten angustiadas, tener con quién hablar, porque hablar con una persona que comprenda, que sea empática, que reconozca lo que está experimentando, pues va a calmar lo suficiente, porque la otra persona, en la forma en que le responde, pues le va a transmitir sensación de calma. Bueno, pues estoy de acuerdo totalmente contigo. Yo creo que esta cantidad de informaciones que muchas veces no están sólidamente respaldadas y que, bueno, todo el mundo opina y uno dice una cosa y el otro otra cosa, para esas personas que no son tan fuertes de carácter, pues puede realmente producirles un estrés y una ansiedad que no pueden controlar. La gente en este sentido se confunde y no es lo correcto. Pero yo quería hacerte esta pregunta. Según Elke Van Hoff, que es una profesora en Psicología de la Salud de la Universidad de Brugge en Bruselas y especialista en estrés y trauma, dice ella que estamos ante el mayor experimento psicológico de la historia. ¿A qué se refiere esta afirmación y qué tú opinas al respecto? Y también me gustaría que nos dieras, conjuntamente con esta respuesta, pues ese mensaje a nuestro público televidente para finalizar esta entrevista. Sí, lo que nos plantea la doctora Hoff es precisamente cuando se habla de este experimento, es como de manera abrupta y digamos que, bueno, arbitraria, en el sentido de que había que proteger a la población y evitar los contagios, pues
las personas se vieron de repente que todo le había cambiado, que teníamos que pasar del espacio público al espacio privado de una manera intensa, sin posibilidad de socialización, única y exclusivamente se podía pensar en ir al supermercado o al médico y demás. Pero después de ahí, ninguna otra conducta. Entonces, esta experiencia, eh, dejar los trabajos, o sea, dejar de ir a trabajar, dejar de visitar a los familiares, pues realmente se refiere como a este experimento natural, ¿no? De que todo abruptamente cambió, tuvimos que pasar a convivir con los familiares 24 horas al día durante meses, 1 o 2 meses, sin otra posibilidad. El temor al contagio por la falta de información, esa sensación de control, de una situación impredecible también, porque no se podía predecir al inicio cómo iba a ocurrir el contagio, de qué manera, si era a través de los alimentos que se compraban también en el supermercado, eh, salir de tiendas, visitar, recibir familiares. O sea, eso traía una sensación de incontrolabilidad, ¿no? Entonces esto genera angustia, generaba también ansiedad, depresión, porque de repente comenzaron a fallecer amigos, familiares, abuelitos, quizás también personas jóvenes, y eso traía mucha preocupación, mucha tristeza y trauma, porque el trauma aparece cuando la vida de una persona está en riesgo ante un hecho, de un acontecimiento natural, como es todavía en este caso el coronavirus. Entonces, esta situación, falta de control y de impredecibilidad, riesgo de enfermarse, riesgo de perder la vida, pues genera traumas. Entonces, no había la posibilidad de despedir al familiar que estaba enfermo, porque es una enfermedad también que se ha hablado de la soledad, porque por más que quieras, ames a ese familiar o a tu padre o a tu madre, a tus abuelos, a un amigo muy querido, no puede visitarlo, no puede estar cerca, tiene que estar en aislamiento. Entonces esto genera mucho malestar emocional, pero a la misma vez también ella nos plantea el tema de la resiliencia, ¿no? El cómo adaptarnos a esta situación y comenzar a buscar alternativas de supervivencia, de ser creativos para afrontar esta situación nueva, cómo comenzamos a buscar y mantener el apoyo social, porque en situaciones de crisis, ante esta pandemia específicamente, pues las personas se vuelven más sociables, o sea, sociables en el sentido de que aúna esfuerzo para ayudar a otras personas. Vimos donaciones, empresas que se unieron para aportar a la salud pública, personas que se desprendían de muchas cosas, hasta de dar de su economía, de sus ingresos, para ayudar a otras personas. Entonces, también dentro de este experimento, tenemos que hablar de esa fortaleza psíquica, de ese apoyo social, de esa cohesión y de la creatividad del ser humano, para no sucumbir en este momento en que tenemos que crear una fuerte ola
de positivismo, de fe y de espiritualidad. Entonces también hemos venido ganando porque es una oportunidad que hemos tenido los seres humanos para darnos cuenta que hemos tenido habilidades para sobrevivir psicológicamente ante esta situación, aún estemos en distanciamiento social. Bueno, pues excelentes recomendaciones, sobre todo esa receta que combina la resiliencia, la creatividad, la solidaridad, el positivismo y sobre todo la espiritualidad, que sin duda son herramientas indispensables para sobrevivir un evento tan impactante y devastador como este de la pandemia. Así también nos damos cuenta de lo importante de las cosas, la importancia de las cosas. Descubrimos en medio de esta pandemia que han beneficiado a muchísimas familias, a nuestras relaciones y por supuesto también el orden de nuestras prioridades y la realidad sobre lo efímero y lo importante, lo verdaderamente importante. Nosotros esperamos que ustedes se hayan nutrido de estos importantes enfoques, de estas importantes declaraciones que nos ayudarán a mantener nuestra salud mental. Y por supuesto, agradecemos a nuestra querida amiga Soraya Lara por sus importantes recomendaciones. Ahora nos vamos a una pausa comercial y a nuestro regreso estaremos compartiendo algunos mensajes finales.